Vamos a ver ahora los elementos que están en la alegoría. La clase pasada, en la introducción que hicimos, lo que vimos era precisamente cómo entender muy en general la propuesta platónica y empezamos a ver ciertos elementos ya relacionados con la alegoría propiamente hablando, desde el punto de vista tanto epistemológico como metafísico, que nos interesan ambos para el curso, para nuestro curso. Hay que ver, digamos, que de manera similar a como teníamos con Parménides, tenemos aquí dos mundos, por así decirlo, ¿verdad? El mundo de la opinión y el mundo del conocimiento adecuado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la aletheia que veíamos con Parménides? Bueno, en Platón esa distinción también nos sirve de mucho para entender su propuesta, para entender su visión de mundo. Y en ese sentido hay que darle seguimiento a lo que significa estar en un mundo o estar en otro, y lo que significa también en esta propuesta transitar de un mundo a otro, de la oscuridad a la luz. Y en este sentido, esa dirección que va de la oscuridad a la luz es exactamente igual que lo que significaba para Parménides, pasar, ir en el camino que va de la noche al día. Esto es, desde el punto de vista epistemológico, tener un conocimiento adecuado de las cosas. O sea, pasar de tener un conocimiento que no es el mejor de las cosas, o sea, pasar de la ignorancia al conocimiento adecuado, a la aletheia. ¿Sí? Por eso es que el simbolismo de la oscuridad es importante acá. Recuerden que aletheia, lo que generalmente traducimos como verdad, aquello que es verdadero de las cosas, es un velo, es un velo que se quita, es un velo que se retira. Bueno, generalmente esto también lo simbolizan por medio de la oscuridad. Cuando uno se tapa con algo, pues uno queda a oscuras y uno no ve bien. Es exactamente lo mismo que está pasando con quienes están en la caverna. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que acá, Platón está hablando de unos prisioneros que están en una caverna y que de pronto ellos pueden salir de la caverna, o la posibilidad de que uno salga y que después se devuelva y cuente todo lo que pasa. Desde el punto de vista de lo que está explicando Platón, desde el punto de vista de lo que simbolizan los elementos, realmente los prisioneros somos todos y todas. ¿Por qué? Porque de alguna manera todos y todas estamos condenados a no tener la posibilidad de conocer las cosas como ellas son, por lo menos no de buenas a primeras, por lo menos no de manera inmediata. El punto es, para conocer las cosas tal como son, tenemos que hacer un esfuerzo. Tenemos que llevar a cabo una acción que es importante, un remontar la oscuridad, un salirse de la caverna, ¿verdad? En algún momento, en la clase pasada, yo les decía que adquirir un conocimiento adecuado de las cosas y salirse de la ignorancia es importante culturalmente para nosotros. Ese símbolo es culturalmente muy relevante. Y vean que todavía sagas como Matrix, ya que la primera película de Matrix es de hace unos 20 años, una cosa así, y todavía siguen explotando mucho eso de salirse de este mundo en el que nosotros estamos para poder conocer lo que está más allá de esa gran ilusión que es la realidad tal como nosotros la conocemos. ¿Se entiende? Ya, por adelante. cierto, hoy salió el tráiler de la cuarta película de Matrix. Vea, ahora que usted me dice eso, ya no me voy a poder concentrar en lo que queda de la clase, digamos. Ya, o sea, sí, no, ahorita me voy a ir a buscarla, claro, por supuesto. Bueno, no, simplemente como para seguir el comentario, la verdad es que a mí me parece que la que realmente vale la pena hasta el momento es la 1. Las otras dos, eso es que uno es fiebre, pero nada más. Pero muy bien, ahora busco el trailer. Gracias, Maricruz.
Ahora, el punto es, esto sigue siendo algo muy, que cala muy profundo en nuestro deseo de conocimiento de las cosas. Y además, vean que esto también es importante, esto sí no se los había mencionado, no de esta manera. Hay un supuesto importantísimo en la epistemología que tradicionalmente hemos planteado en el pensamiento occidental. Y este supuesto es muy pesado, que es el siguiente: nuestra manera de conocer por nuestras propias limitaciones es insuficiente para conocer lo que las cosas son. Y hay un plus de las cosas que sobrepasa nuestra manera habitual de conocimiento. Ese es un supuesto que está activado en estas filosofías que hemos visto. Ese supuesto funciona en Platón, funciona en Parménides, en Tales, en Anaximandro. Vean lo que ahora está aquí en Platón. Para poder realmente acceder a lo que las cosas son, tenemos que ir más allá de lo que vemos. ¿Ya? Si conocen la referencia, es un poco lo que pedía el personaje principal de la serie aquella vieja también de los Thundercats. Cuando él, por medio de la espada del augurio, ¿qué se llamaba? ¿Ya? Él pedía ver más allá de lo evidente. ¿Ya? De alguna manera, ver más allá de lo evidente es remontar lo que la experiencia nos dice para poder tener acceso a un conocimiento, a unos contenidos de conocimiento que son, en ese sentido, por supuesto que preferibles a lo que es evidente. El punto es, quienes están encadenados, que los pueden ver acá, ¿verdad? Dado que se acostumbran a solamente ver sombras, se la juegan en el mundo a punta de sombras. El punto es, el mundo reconstruido a partir de sombras tiene un funcionamiento que es de alguna manera operativo, por decirlo así. Es operativo. O sea, ellos están ahí simplemente, ven lo mismo siempre, lo que ven son solamente sombras, lo que ven son solamente, no sé, como indicios de lo que de verdad hay más allá de ellos, pero no tienen por qué, no hay nada que de suyo los obligue a pensar que las cosas podrían ser distintas. Por eso les decía yo que el elemento de la caverna y los prisioneros nos representa a nosotros y representa a nuestra realidad. La caverna es ese darse las cosas tal como se dan todos los días, ¿verdad? Ahora, vean que aquí hay siempre ese supuesto que yo les decía, ese supuesto epistemológico, podemos decir que es de alguna manera epistemológicamente pesimista, en el sentido de que lo que nosotros conocemos no agota lo que se puede conocer de las cosas. ¿Ya? Porque para conocer lo que realmente las cosas son, hay que remontar lo que vemos habitualmente. Entonces, ven, ahí hay dos elementos que son importantes en la alegoría. Primero que nada, que estar atrapados es sinónimo o es indicativo o significa las limitaciones de nuestra manera de manejarnos en el mundo. Y por otro lado, conocer en realidad, salirse de la caverna y llegar a la luz, es reventar esas cadenas. Por eso en la alegoría, el que llega a conocer la verdad es el que sale de la caverna, el que sale de esa oscuridad y después queda encandilado. Y eso también lo vamos a ver ahorita. En ese sentido, las cosas tal como las vemos, tal como las conocemos y tal como habitualmente nosotros las entendemos, lo que señala es precisamente una limitación, un impedimento. Ahora, como les decía, esa limitación es operativa, ¿verdad? Uno podría estar tranquilo o tranquila, uno podría estar, no sé, no tener ningún problema con quedarse sentado en la caverna. Para seguir con la alegoría de Matrix, uno podría ser Cypher, el traidor, el que no quiere ver las cosas tal como son, sino que quiere seguir viendo la matriz, quiere que lo vuelvan a incorporar a la matriz. Bueno, eso es porque, como les decía, en tanto que el mundo sigue siendo operativo,
pues no habría mayor necesidad, en principio, de cambiar la perspectiva. Vean que en este sentido, Platón también está planteando la necesidad de que cuestionemos lo que vemos habitualmente. Aristóteles es el que va a decir más adelante que una de las características que tiene la filosofía es la de poder asombrarse de nuevo con las cosas, ¿verdad? No dar por un hecho de que las cosas son como las conocemos y ya, darlas así, darlas por sentadas, ¿verdad? Sino que de alguna manera es no conformarse con esas sombras, sino de empezar a preguntarse de dónde vienen esas sombras, por qué son como son y por qué las conozco como las conozco. En ese sentido, vean que todos estos autores coinciden en esa necesidad de, de pegar ese remontar las cosas. ¿Verdad? Ya lo habíamos dicho con los otros autores, que es dar ese paso que llamamos el de poder abstraernos de las cosas. Ir más allá de lo que se ve habitualmente de las cosas para pensarlas con términos que no son con los que lidiamos en la experiencia. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario hasta el momento. Bien. No, todo bien. Perfecto. Otro, vamos a ver, en contraste, de la misma manera que las sombras son importantes, el otro elemento que va a ser importante para la alegoría es el elemento de la luz, por supuesto. Recuerden que para Platón, esa luz, ese sol, lo que simbolizaba era la verdad, ¿verdad? En ese sentido, recuerden que todavía son autores que presentan la verdad como el conocimiento adecuado de las cosas. La filosofía tiene mucho tiempo de haber renunciado a esta búsqueda, digamos, en el sentido de que, bueno, vaya y pase y que por ahí haya gente que sí lo haga, pero no es una empresa filosófica contemporánea, así como que uno encuentre que la propuesta sea, esté fundamentada en ir a buscar la verdad, así como mayúscula, ¿verdad? Pero en aquel momento esta discusión era importante. La búsqueda de la verdad, qué es lo que de verdad tiene que conocerse de las cosas, de modo que podamos tener seguridad de que la interpretación que hacemos del mundo y el sentido que le damos a las cosas del mundo es el más adecuado, precisamente por lo que el mundo es y porque las cosas del mundo son, básicamente. Veamos los otros elementos que son importantes en este esquema, ¿verdad? Y es que el remontar los sentidos no se hace por medio de los sentidos. Los sentidos son el punto de partida del cual hay que despegarse más bien. Eso se hace a partir del pensamiento, del poder de la razón. La razón es la herramienta que nos permite entonces tener acceso a esa luz, a ese sol que alumbra y que de alguna manera nos dice lo que es la verdad de las cosas. La opinión se contrapone a la episteme, a la ciencia, a ese conocimiento adecuado de las cosas, que es solamente contemplativo. Contemplativo quiere decir que es de acceso solamente mediante el pensamiento, solamente mediante lo que podemos teorizar de las cosas en tanto que las podemos meter en una teoría que las ubique en un sentido determinado que además nos diga lo que ellas son y cómo funcionan en general. Ya para ir cerrando con esto, simplemente recuerden que cuando uno tiene acceso a la luz, entonces ahí sí, uno ya lo que ve no es la sombra, sino la cosa directamente, aquello de lo cual se puede proyectar una sombra. En el caso del planteamiento de Platón, el punto es que por medio de la inteligencia, por medio del pensamiento, nosotros podemos llegar a ver directamente o a entender directamente cuáles son las ideas de las cuales las cosas dependen. Ya no nos quedamos
con estas cosas imperfectas, que son sujetas del devenir, que son corruptibles, sino que vamos más allá de ellas, vamos más allá de la sombra, para ver el objeto del cual la sombra depende, para ver la idea de la cual la cosa depende en su parte ontológica. Ya habíamos visto que epistemológicamente hablando tiene que ver con el acceso a la verdad de cada cosa. Y desde el punto de vista ontológico, tendríamos que decir que aquí nos estamos refiriendo a la cosa en su plena realidad, no a la representación o no al ejemplar imperfecto con el que siempre lidiamos. ¿Alguna pregunta, algún comentario a propósito de esto, de la alegoría? Yo creo que es Yo tenía bastante en sencillo. realidad dos preguntas, pero Adelante. no sé si tal vez sean como muy simples, digamos. Es que lo que se propone cuando se libera, digamos, uno de los prisioneros, digamos, es el hecho como de liberarlo de cierta manera de su ignorancia para que él pueda ir al conocimiento. Pero no podrían sí, es que ok, nos explica muchas cosas. Por ejemplo, cómo podría sobrevivir obviamente una persona que está amarrada sola, sin otras personas que le proporcionaran, por ejemplo, alimento. Entonces, mi pregunta es, si estas personas, o sea, el que ellos vieran que hay personas que están libres, no podría ser un cuestionamiento para intentar encontrar esa verdad, como, ok, porque yo estoy amarrado, pero esa otra persona no. Sí, es una buena pregunta. Vamos a ver, yo la abordaría desde dos puntos de vista, desde dos perspectivas, Valentina. La primera es, ciertamente, la alegoría, el ejemplo que está haciendo Platón, no nos dice si los prisioneros se cuestionan o no a propósito de quienes están ahí haciendo pasar las cosas para que ellos vean las sombras. Ellos no se cuestionan cómo es que ellos sobreviven, ellos no se cuestionan no se cuestionan nada. Simplemente parten del hecho de que, mira qué curioso, estamos aquí atrapados y aquí estamos viendo lo que estamos viendo. Es más, muy probablemente ellos ni siquiera entiendan que esos son sombras, porque para saber que son sombras hay que entender todo el esquema completo. No sé si me voy a entender. Pero en ese sentido, no, ellos no se cuestionan nada. Pero ya solo eso significa algo, Valentina, en el sentido de que uno la cotidianidad la asume, la da por sentada. Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero uno simplemente parte del hecho de que la cotidianidad funciona como funciona, de que las cosas operan como operan y ya. No es algo así como que uno siempre se anda preguntando sobre las cosas o sobre el ser de las cosas o cosas por el estilo. Vamos a ver, de alguna manera habíamos visto que una de las características que tiene la metafísica es que se hace preguntas fundamentales, pero esas preguntas fundamentales no siempre son del todo relevantes para todo mundo. O sea, vamos a ver, eh, lo voy a decir así, y creo que con Aristóteles ahora lo vamos a aclarar también un poquito. El ejemplo de la silla que siempre hemos traído a colación. Uno, vamos a ver, y me encantaría escuchar sus opiniones a propósito de esto. Uno simplemente ha vivido en un mundo donde hay sillas, por decirlo de alguna manera. Hay una silla y a uno le dicen, venga, siéntese en la silla. Cuando uno es pequeño, por ejemplo, me pasa con la niña que tenemos acá, que le decimos, venga, siéntese para que coma, porque cuesta mucho, ¿verdad? Pero es simplemente, uno le ofrece la silla, ¿verdad? Entonces, uno parte del hecho de que la silla ahí está y que si no está esa, pues estarían otras, pero simplemente parte del hecho de que hay sillas. Pero díganme si no es cierto que preguntarse sobre si la silla existe, si existe la silla sobre la que estoy sentado, o preguntarse qué significa que la silla sobre la que estoy sentado existe, díganme si no es una pregunta extraña. Y bueno, el punto es que este tipo de planteamientos, la metafísica en general, lo que hace es que nos hace preguntarnos por las cosas de manera que no lo hacíamos siempre. Entonces, el punto es, Valentina, usted me dice, los prisioneros parece ser que no se preguntan por los otros que andan por ahí o por quienes lo alimentan o por quienes hacen que las sombras se proyecten. De la misma manera, diría Platón, o podríamos decir, a partir de lo que hemos visto con Platón, de la misma manera uno generalmente no se cuestiona un montón de cosas.
Por ejemplo, la existencia de las cosas, sobre el ser de las cosas, sobre sus relaciones posibles. Uno no se anda preguntando por ellas, simplemente parte del hecho de que funcionan y que son... Se hará algunas preguntas, pero no se hace todas las preguntas. Y la invitación un poco de la alegoría es a preguntar más. Y además a preguntar más preguntas que sean mucho más fundamentales que las que siempre hacemos. Esa sería la primera cosa. La segunda cosa es que, bueno, en tanto que es una metáfora, en tanto que es una alegoría, sí, realmente es un cabo suelto, pero que no necesariamente tiene por qué resolver Platón. Sí, porque simplemente él lo que está exponiendo es partiendo del hecho de que lo que queremos es presentar la posibilidad del tránsito de un estado a otro, del estado de ignorancia al estado del conocimiento. También indicar que eso no es algo fácil, que es algo que además significa muchas cosas y que tiene que ver con un montón de variables. Esa sería la segunda cosa. No sé, Valentina, ¿qué opina usted? Sí, honestamente estoy un poco de acuerdo tal vez con la respuesta, pero de hecho que parte de lo que dijo va a mi siguiente pregunta, que usted me decía sobre cuestionarse algunas cosas. Esto va a ser como un poco conspiranoico, pero intenten entenderme la idea. Es, ok, ¿qué pasa si en realidad ciertas limitaciones que tenemos para conocer la realidad en realidad no deberían de ser un mal, sino un bien, porque nos están evitando tal vez algo mal? O sea, me explico. Actualmente hay gente que se está matando en guerras por ejemplo, la religión, porque escucharon de que existe un Dios y escucharon de que hace 2021 años una persona se hizo crucificar porque dijo que era el Hijo de Dios, que hay gente que se está matando por esa idea. ¿Sí? ¿Qué pasa si el conocer la realidad de mayúscula nos traería caos en vez de bien? O sea, ¿por qué seguimos insistiendo tanto en conocer esa realidad que tal vez no necesariamente nos tiene que traer bien y la presentamos como si fuera el bien supremo, digamos? Bueno, hay un supuesto también que es fundamental acá, y es que generalmente en nuestra cultura saber es algo que valoramos positivamente, independientemente de lo que implique ese conocimiento. Y en ese sentido es mejor salir de la ignorancia para nosotros. Como supuesto, es algo que siempre está funcionando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver, puede traer consecuencias, pero siempre es mejor estar al tanto de la mayor cantidad de cosas. Sí, este, eh, es un supuesto, es cultural, es incluso civilizatorio para nosotros. Nosotros estamos, de alguna manera, donde estamos, precisamente porque siempre seguimos cuestionando más y preguntando más y más y más y queremos saber todo. Bueno, esa sería mi respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Pues, sí, nos damos cuenta de un montón de cosas. Ahora, ¿vale la pena no saberlo? Yo me animaría a decirle que no. Y me animaría a responder, vea, disculpen que yo utilice tanto las películas como referencia, pero es que me parece que de verdad clarifican cosas. Ahorita traería a colación un par de películas para responder esto. Una es de nuevo Matrix. Sería una invitación a tomarse la otra píldora y a quedarse tranquilito, ahí encadenado y sin cuestionarse nada y contento con la proyección de solamente sombras. Entre conocer las sombras y conocer los objetos, el supuesto que hay aquí de fondo es que es más caché conocer los objetos y no quedarse solamente con las sombras. Bueno, esa sería la primera. Y la otra es, el problema es el costo de no saber. La otra película que iba a traer a colación es Watchmen, no sé si la vieron, pero todo el plan mediante el cual hay una gran mentira fundante, y la gran mentira fundante es que, bueno, si no vieron la película, lo voy a decir de manera que lo puedan entender aunque no la hayan visto. Hay una gran mentira que es que uno de los personajes fue el que causó un caos ahí. Y eso hace, y aunque, y ciertamente el caos hizo que murieran millones de personas. El punto es, el argumento de Ozymandias, que es el que trama todo este problema, es,
Bueno, está bien, no les digamos que es mentira que esto lo causó este personaje, porque ahora que tienen un enemigo común, todos los pueblos del mundo se van a unir, por fin se van a unir y van a vivir en paz entre ellos, porque tienen que cuidarse de ese enemigo que tanto daño creen que les causó. En ese sentido, para él, esa ignorancia es preferible precisamente porque causa que los individuos se comporten de una manera que en este caso él considera que es adecuada. Pero ¿a qué costo? Y eso es también uno de los planteamientos de esa parte de la película. Tengo dos manos levantadas. Por un lado tengo a Mónica y también a Fabricio. Entonces, en ese orden, bueno, y también veo a Maricruz. Entonces, bueno, la verdad ya no sé quién levantó primero la mano. La primera que vi fue la de Mónica, la segunda que vi fue la de Fabricio y la otra la de Maricruz. Si quieren en ese orden, ¿está bien? Yo eso lo vería también como decía, como digamos, de cuando alguien le está dando la vuelta a otra persona. Ajá. Digamos, yo en cierta parte, digamos, a mí me están dando la vuelta. Y yo en cierta parte, yo no voy a ignorar todo, pero esto me llega a consumir en un cierto punto. Ajá. Entonces, la vida de uno se le desgasta poco a poco y uno ve que nada avanza. Entonces alguien le dice a uno, le dice a alguien, pero no ve que le están dando la vuelta a usted. No, yo confío en él, pero eso me gasta y no quiero conocer la verdad. Entonces, es algo así, yo también creería. Sí, vamos a ver, eso también es importante, ¿verdad? De hecho, vean que Platón también lo toma en consideración. En la parte de la alegoría, cuando el prisionero Liberto, después de haber ido a ver la luz, cuando él se devuelve a la caverna, porque él dice, no, esto aquellos compas lo tienen que conocer también, se le van encima también. Entonces, Mónica, también vea que en la alegoría de la caverna también se recoge esa actitud posible de no querer saber o de negarse a conocer la verdad o de reconocer la verdad, tal como lo dice Platón, precisamente por las consecuencias que traen. A veces la verdad es tan dura que es mejor hacerse de la vista gorda y seguir con la vida, no sé, que uno está acostumbrado. Eso también está recogido en la alegoría de alguna manera. Ahora, obviamente, lo que hay que preguntarse es qué significa eso, tanto epistemológica como ontológicamente. Desde el punto de vista ontológico, el problema es que nos quedaríamos sin conocer efectivamente lo que las cosas son. Y vamos a ver, como que saber lo que las cosas son es importante para nosotros, puesto que eso nos permite relacionarnos con el mundo de alguna manera. Y desde el punto de vista epistemológico, pues sería una renuncia a poder explicar el mundo. Y nosotros como especie no somos seres que nos caractericemos precisamente por querer quedarnos sin una explicación de las cosas. Todo lo contrario. Creo. Pero sí, muy bien. No, yo también lo siento así. No, muchas gracias, Mónica. Muy buena la intervención. Fabricio. Profe, con respecto a esto de no querer salir de la ilusión o de un conocimiento que no tenemos claro, ¿verdad? Que no tenemos por seguro. ¿Sí? Le pregunto yo a ver si usted sabe, si hay alguna razón o alguna teoría de por qué las personas, yo creo que en especial los adultos, les cuesta más, hablando de adultos tal vez de 40 en adelante, 50, cada vez se empieza a complicar más, les cuesta mucho salir de conocimientos que ellos en realidad no tienen claros o ideas que no tienen claras como veraces, digamos, pero que les gusta pensar que son así. Por ejemplo, entendiendo la fe, yo respeto mucho la fe, ¿verdad? Las personas que creen en Dios o en cualquier deidad, pero partiendo del punto de que la fe es un conocimiento, o mejor dicho, una idea de decir, ok, yo tengo fe en esto a pesar de que no tengo pruebas, ¿verdad? Sí. Pero no decir que la fe es lo mismo que decir yo sé, porque digamos, no es lo mismo decir yo creo en tal deidad, ¿verdad? Que decir yo sé que esa deidad existe Claro. y que actúa, porque ya y si usted sabe, hay pruebas, ¿no? Entonces yo quiero decir,
¿qué es lo que hace que los seres humanos se aferren a la idea de que sí o sí tiene que ser real, a pesar de que tienen un gusanito, por decirlo así, de que podría no ser así, pero como que les da miedo, como que les aterra el descubrirlo? Entonces la pregunta mía es si usted sabe por qué pasa eso. Bueno, vamos a ver, le voy a responder con una anécdota y me va a disculpar que le responda desde mi experiencia, pero voy a empezar con una pregunta y espero no ser demasiado entrometido como para preguntarle lo siguiente. Fabricio, ¿qué edad tiene usted? Voy a cumplir 25 el 6 de octubre. 25 el 6 de octubre. Ok, ahorita. Bien. Vamos a ver. Una vez estaba en relación con los esquemas de creencias, llegó un momento en el que estaba hablando yo con un primo mío bueno, que quiero mucho y que he admirado toda mi vida. Y le estaba hablando yo de algunas discusiones que estaba teniendo con mi papá en aquel momento, en ese entonces. Y era precisamente porque los esquemas de creencias de mi padre y míos, llega un momento en que dejan de ser coincidentes, ¿ya? O sea, para ponerlo así, más directo, estábamos con algunos conflictos ideológicos, ¿verdad? A propósito de cómo funcionan las cosas, de cómo es el mundo, y en algún sentido también de si fe o no fe, de si creencia o no creencia en un ser supremo. En ese momento ese primo mío me dijo, mira, te voy a hacer una pregunta. Me dice, y eso fue hace tiempo, digamos, eso fue hace tiempo. Y él me decía, mira, ¿qué ganas vos digamos que vos en este momento, por alguna razón convences a tu tata digamos que se trata de convencer o no a la otra persona. Digamos que vos lo convences de que esa visión de mundo que él ha tenido durante toda su vida, no es la más adecuada. Este, Me dice, mira, ¿cuál es la edad de tu tata? Y yo le dije, es tal. Me dice, pensate que tu tata va a quedar en ese momento, enfrentando el problema de que si vos lo persuadís de que efectivamente su visión de mundo tiene serios problemas, va a pensar, bueno, toda mi vida la dediqué a pensar de esta manera y ahora en los últimos años que me quedan, porque mi papá ya es una persona mayor, digamos, me dice, y tu papá lo que va a pensar es, bueno, toda mi vida pensando de una manera que ahora puedo considerar errónea y ahora lo que me queda es muy poco tiempo como para rectificar. Me dice, de repente vos lo que puedes lograr con convencerlo, con persuadirlo, es hacer que a su tata lo que se le caiga no sea solo la explicación, sino también el sentido que él deriva de explicar el mundo. Y él lo que me decía es, ¿y usted está dispuesto a cargar con eso sobre la espalda? Mira, y me hizo verlo de una perspectiva distinta. Igual yo sigo considerando de que no importa lo duro que sea el conocimiento, es mejor saber que no saber. Pero el punto es, ahora sí, para responderle, Fabricio, ¿por qué es que las personas a partir de los 40, y lo digo así porque yo estoy en esa franja de edad, ¿por qué nos aferramos tanto o por qué hay un aferrarse a los esquemas de creencias? Bueno, precisamente por el sentido que le dan al mundo. Y bueno, yo creo que en ese sentido, yo creo que esa sería una respuesta plausible. La gente no está dispuesta a que alguien venga y les diga, vea, no son sombras lo que existen. Realmente eso que usted ve ahí es una sombra, pero viera que es más tuanis el objeto directamente. Yo creo que la gente no está dispuesta a soltar esa manera en la que ha venido conociendo el mundo, precisamente porque de alguna manera tiene todo ya en su lugar, tiene ya todo ubicado y soltar eso cuesta mucho. No digo que sea adecuado quedarse con eso solo porque porque es ese orden, ese sentido que ya uno le dio al mundo. No digo que eso sea lo adecuado. Lo que digo es que dejar ir esa manera de explicar el mundo, ese sentido que uno le da a las cosas en el mundo, es en algunos casos un ejercicio muy fuerte. No sé, Fabricio, si con esto le contesto por lo menos un poquito. Sí, profe, tiene sentido. Por eso es que a los jóvenes se les es mucho más fácil abandonar formas de estilo de vida o de pensar, tal vez,
porque Sí, todavía tienen mucho por seguir como viendo del mundo, y en cambio ya una persona que ha acomodado su vida, es parte, tal vez la creencia es parte de lo que es esa persona. O sea, más si participa de la religión o una comunidad, es parte de lo que es él. Tendría que dejar atrás una parte de sí mismo también. sí, ahora, sí con un gran pero. Sí, pero el ser joven no garantiza nada. Porque yo también conozco muchos jóvenes que Sin ya mentes desde muy tal vez. jóvenes están muy, 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 muy aferrados a una explicación de mundo en la cual son completamente intransigentes, ¿verdad? O sea, no es de suyo propio que los jóvenes son transigentes y que los mayores seamos o sean intransigentes. Eso no es de suyo cierto, aun cuando suele ocurrir. Yo creo Ajá. que en relación con lo que decían, nada más termino esta idea, en relación con lo que decías, me parece que ciertamente sí plantea alguna diferencia el hecho de tener una vida por delante como para cambiar el rumbo. ¿Cómo es que decía en Stairway to Heaven? Decía, todavía hay tiempo de cambiar la ruta por la que vas. ¿Sí? Perdón, Maricruz, después Paulina y después Cintia. Gracias. En realidad yo había empezado con dos comentarios básicos con respecto primero era sobre esto de que si vale la pena saber la verdad o no. Me hizo gracia que usted mencionara la película de Watchmen. No sé si ha leído el cómic o si ha visto usted conoce la serie secuela, que Sí, es de HBO, sí. porque me parece muy interesante que en esa secuela básicamente el mensaje es, no, la verdad vale la pena. Las mentiras son esto de las mentiras es lo que nos lleva a cosas como el supremacismo blanco, el racismo, el alt-right, la transfobia, etcétera, etcétera. Y de hecho, en términos reales estaba viendo que hace poco estaba viendo un fulanito que tiene un canal de YouTube, una gente diciendo que, por ejemplo, la serie de Marvel Loki es satánica porque nos hace empatizar con demonios. Perdón, no me está viendo, entre comillas, demonios, porque es una visión que dice que todos los dioses que no son cristianos son demonios, Ajá, todos los dioses paganos. sí, Y eso es lo que nos lleva a tener odio y discriminación. sí. Pero también se me ocurre hacer un par de comentarios con respecto a lo que algunos de los compañeros dijeron. Por ejemplo, lo de la fe. Ajá. Que primero, por cierto, aparentemente se han hecho estudios de la mente humana y resulta que nosotros los humanos nos cuesta psicológicamente, fisiológicamente nos cuesta desaferrarnos de las creencias. Se han hecho estudios que a pesar de que si uno le puede mostrar evidencia a la gente de que sus ideas de que las cosas que tienen son falsas, pero aún así no lo van a aceptar. Por eso a la gente le cuesta aceptar la evidencia científica de las identidades transgénero y la homosexualidad, por ejemplo. Claro, pero y eso está alineado precisamente en que sería renunciar a una manera ordenada de ver el mundo, a Y una eso, manera ya ordenada, a un cierto orden establecido, sí. y también quería hacer un comentario de la fe porque yo me considero una persona teísta agnóstica. Quiere decir que yo creo yo creo que es muy posible que la divinidad exista, pero no puedo probarla ni desprobarla, porque a veces pienso eso, que yo sé que racionalmente, porque pienso, si consideramos que los sentidos humanos no son suficientes para conocer la verdad, entonces el hecho de que nuestros sentidos no detecten la divinidad, no, sí, no necesariamente sí, puede ser una percepción imperfecta. Ujú. Puede ser que Dios existe y simplemente no podamos percibirnos con nuestros sentidos imperfectos. Sí, esa es una posibilidad, pero sí, sí, sí. Por eso es que ese tipo de argumento lo deja uno en un agnosticismo. Dicho sea de paso, eso lo vamos a ver con Kant. Entonces, esa parte creo que te va a gustar, Maricruz. Gracias. Perfecto. Paulina. Bueno, yo también quiero hacer un comentario con respecto a lo que estaba hablando el compañero, de por qué las personas de 40, bueno, mayores de 40 y así, tienen como una dificultad para aceptar, ¿verdad?, los tipos de pensamientos que desafían a las religiones.
Y es, bueno, no sé si el compañero ha tenido alguna vez una conversación con una persona pues que ronda los 40, pero, y que es creyente, pero que es racional. Digamos, en mi caso, yo es que mi, tengo un psicólogo, entonces a veces pues, prácticamente le pago para que sentarnos a conversar, pero, pero una vez estábamos hablando de eso, del tema de, ¿verdad? De lo de buscarle sentido a la vida y esas cosas, y él me había comentado que, aunque, digamos, que algo que le da sentido a su vida era creer en Dios y que, aunque a él le comprobaran científicamente que la existencia de Dios no es verdadera, o sea, que Dios no existe, él seguiría creyendo, porque es algo que le ayuda a él, es algo que en su perspectiva de vida y en la forma en la que él ha consolidado sus metas, sus objetivos, el elemento de Dios es algo muy importante. Entonces, bueno, dejando de lado con mis creencias, para mí fue muy distinto por fin hablar con una persona que fuera creyente, pero que me dijera cara a cara, yo creo porque yo quiero creer y no porque alguien me lo ha impuesto. Ah, sí, eso es. Entonces, Ajá, adelante, adelante. ajá, sí, perdón, entonces eso es como algo que siento que uno tiene que tener. Es interesante tener esa experiencia de conocer a una persona creyente y también, ¿verdad? Creyente y de una generación muy distinta a la de uno, pero que igual tiene como esa apertura de decir, como, mira, sí, está muy bien cuestionárselo, yo me lo he cuestionado, pero aún así sigo creyendo, pero respeto totalmente que usted no lo haga o que usted tenga una creencia distinta. Bien. Paulina, a usted puede que le guste bastante cuando lleguemos a Anselmo. Ya lo verá. Ahí veremos. Ahí veremos, profe. Ahí veremos. Cintia. Bueno, mi participación es más como hacia la parte sociológica. Recordemos que la educación primaria, todo lo que recibimos de parte del entorno en el que nacemos, eh, se conserva, ¿verdad? Hasta, o por lo menos lo recibimos los primeros 5 años. Entonces, si uno ha crecido en una familia súper religiosa, que lo lleva a misa, que lo lleva al culto, que lo lleva, digamos, a donde se congregue esa familia, eh, simple y sencillamente todo eso está ahí, está siempre dentro de nosotros. Y esta alegoría de la caverna a mí me parece súper interesante porque es precisamente, como lo decía el compañero, ese paso de crecer, ¿verdad? O sea, de analizar todo lo que me han enseñado y a través de la razón decir, bueno, todo esto que me han enseñado es cierto, no es cierto, ¿qué criterio tengo yo sobre lo que voy a hacer de ahora en adelante? Yo particularmente les cuento que empecé a estudiar filosofía cuando tenía 40 años. Entonces, para mí fue también, o ha sido mucho, algunas cosas fueron muy chocantes. Me acuerdo que en medieval, cuando estaba con Jimmy, fue como mi primer curso, porque antes no regulaban eso de que uno lleva primero clásica y luego, ¿no? Sino que a mí me mandaron a medieval de una sola vez, ¿verdad? Y claro, Jimmy habla sobre Dios y etcétera, y yo, o sea, donde ya vi como que no, pero es que Dios es una tontería y Dios no existe, y esa es, digamos, como su posición más concreta al respecto. Yo quedé en shock y yo dije, pero ¿qué es lo que están enseñando aquí? O sea, ateísmo, ¿qué? Entonces, es eso, esto que estamos haciendo precisamente nosotros en este curso es en sí, para mí, la alegoría de la caverna, ¿verdad? O sea, saliendo de esas sombras que tenemos, de todo el conocimiento adquirido anteriormente y a través de la razón yendo directamente hacia el objeto. Entonces, súper bien, o sea, yo estoy muy contenta con la clase, muy ilustradora. Vea que en ese sentido me voy a guindar de la participación para decir algo más, y es que en ese sentido, Cintia, de repente el seguirle, vamos a ver, ¿por qué seguimos leyendo Platón? ¿Y qué podemos sacar nosotros de ahorita, desde el siglo XXI, seguir leyendo Platón? Vea que incluso un posible cuestionamiento que uno puede hacerse a partir de leer la alegoría de la caverna es empezar a preguntarse, bueno, ¿y cuáles son las sombras que yo no quiero dejar ir? ¿Cuáles son las sombras con las que yo estoy cómodo, por ejemplo, en mi caso? ¿Cuál es la luz con la que no me quiero encandilar? Hay temas a los que uno le rehuye, personales, del entorno, de cómo lo criaron a uno, de cuáles preguntas se hace. Vea que en ese sentido todas las intervenciones creo que han estado en ese sentido alineadas.
Pero una vez que uno ve la alegoría de la caverna, uno puede decir, bueno, y si yo me tengo que ubicar en la alegoría, ¿cuál personaje sería yo? Yo sería más parecido a un prisionero o más parecido al liberto, o más parecido al que anda ahí engañando a los otros con las sombras, o incluso uno podría decir, bueno, en este ámbito soy como un prisionero, en este otro yo creo que ya me salí un poco de la caverna, en aquel nunca me voy a salir porque no quiero abrir esa ventana. Todo eso da para pensar muchísimas cosas, a partir de un planteamiento que es eminentemente epistemológico y metafísico en primer lugar. Pero yo creo que también es muy vivencial en el sentido de cómo a uno lo crían y cómo uno está en el mundo. No sé, Cintia, ¿qué te parece? Claro, súper acertada la respuesta, profe. Y bueno, con respecto también a lo que decía la compañera, yo creo que también todos tenemos nuestra libertad para poder escoger qué es lo que queremos elegir. O sea, ya que estábamos hablando de Dios, un filósofo, yo conozco muchos filósofos que creen en Dios, lo creen de una u de otra forma, y no interviene con la razón. O sea, como usted dice, ¿verdad? O sea, podemos escoger en muchos ámbitos. Entonces, muchos dicen, bueno, lo veo como algo trascendental, que siento que existe Dios, que está fuera de este mundo, que no interviene en nuestros asuntos, o sí, por fe, y escojo tener fe, aunque sea un dogma, creo que sí existe Dios, y otros dicen definitivamente no, pero yo creo que eso también está muy implícito y muy arraigado de nuestra libertad, ¿verdad? Para poder escoger qué es lo que vamos a creer y qué es lo que vamos a descreer. Entonces, claro. De hecho, se los pongo así, incluso de la carpeta de lecturas, nosotros vamos a leer a 3 autores creyentes, y así claro, creyentes claro, y muy creyentes. sí, Anselmo, Tomás y Descartes, los 3 eran claro, creyentes y muy creyentes. Y ahí lo vamos a ver. Muchas gracias, Cintia. muy bien. Mónica. Yo no quería adjuntar algo que decía Fabricio. Ajá. Digamos, no por ser joven uno tiene la razón, ¿verdad? Porque uno muchas veces cree que no, que nosotros los jóvenes sí hacemos las cosas bien. Porque digamos, yo al inicio de la pandemia yo decía, pero es que los adultos son los que no respetan las normas de seguridad. Y entonces, no, ellos a nosotros nos enseñaron que hay que respetar y, ¿verdad? Las autoridades y todo eso. Y entonces, y ya, bueno, ya el tiempo de la pandemia, ahí unos primos le tenían ese razonamiento de que no, por la seguridad de mi mamá, ¿verdad? No, la voy a dejar privada, o sea, no voy a dejar que salga de la casa porque ella, como diciendo, no, es que ellos tienen malas costumbres, son dados a hablarle a todo mundo. Y de ahí, al final de cuentas, un primo mío, los 2 hermanos se pusieron de acuerdo y no dejaban que la mamá saliera. Bueno, la mamá así salía, pero ¿quién se enfermó primero? Mi prima. Mi prima se enfermó primero, entonces de ahí, en cierta parte uno dice, no, es que son los adultos los que esto, ¿verdad? Y de ahí la gente joven también comete errores y los comete yo creo que por igual a los adultos. Es como les decía yo Porque ahora. digamos, yo tengo 25 años, tengo la misma edad de Fabricio. Y bueno, yo soy creyente católica, sí, y soy practicante, muy practicante. Sí, ahora, yo también se lo decía a Fabricio, el ser joven o el ser viejo no garantiza eso y nada. El punto es, no importa la edad que uno tenga, uno podría eventualmente proyectarse para ubicarse a ver qué papel más o menos cumple uno en la alegoría. Y ya como para ir cerrando esta primera parte de la clase, también tengo a Valentina con la mano levantada. Sí, bueno, yo quería dar tal vez otro punto de vista con respecto a esto, sobre todo tal vez el por qué a veces los jóvenes y los adultos chocan mucho.
y puede ser porque ambos creen que ya salieron de la caverna o tal vez simplemente salieron de cavernas diferentes. Tal vez para una persona que antes era atea, el descubrir la religión, el descubrir, no sé, un ser supremo, pueda ser su forma de salir de la caverna y él cree que el que otra persona llegue, tal vez que sea atea o agnóstica, e intente proponerle sus ideales, sea que lo intenten volver a meter en la caverna. Entonces, digamos que en realidad, hasta que no tengamos la verdad de mayúscula que exponía el profesor, ninguno va a salir de la caverna, simplemente vamos a seguir como saliendo tal vez de nuestra caverna, pero incluso siento que es posible que todos salgamos de una caverna diferente porque todos tenemos cosas diferentes que aprender, digamos. El creador o el autor de las crónicas de Narnia, cuando las fue escribiendo, se volvió religioso, se volvió una persona que cree, y él era completamente ateo. Y no sé si han visto la cantidad de referencias que tienen las crónicas de Narnia a cosas de la religión católica. Y Sí. seguramente él creerá que tiene razón y él dice, wow, pero es que no puedo entender cómo la gente no entiende. Posiblemente un agnóstico verá la religión, tal vez incluso desde fuera, y dirá, wow, no puedo entender cómo esta gente no entiende esto y el otro. Entonces creo es por eso que la gente tiene tanto conflicto. Creo que no es solamente una caverna de la que hay que salir, entonces pues creo que también es por eso que hay tantos problemas de si salir o no. Creo que es como dependiendo de la situación en la que usted esté, porque obviamente si alguien cree haber descubierto esa verdad, posiblemente si llega otra persona va a creer que está mal. Sí, ahí nada más habría que acotar una cosa, desde el punto de vista epistemológico, ¿verdad? Aquí el asunto es que esa luz, la construcción del contenido, digamos, de la explicación que me permite encontrar esa luz, tiene que ver también con, vamos a ver, insisto, epistemológicamente hablando, o sea, y lo vemos ya desde como nosotros lo entendemos ahora, eso también tiene que evidenciar cuál es la metodología mediante la cual nosotros llegamos a ese conocimiento. De modo que, aun cuando hay muchos contenidos y muchos sentidos posibles que darles al mundo, de lo que se trata también es de evidenciar en qué consisten esos sentidos, cómo se construyen, como para también poder ver cuánto y por qué discrepan unas explicaciones y otras, ¿verdad? Como para ver más o menos por dónde va esa verdad de cada quien, como decía usted, Valentina. Entonces habría que ver eso epistemológicamente qué implica. Pero sí, entiendo lo que está diciendo. Daniel, así ya rapidito para irnos a pausa. Ah, bueno, y Sí, también Maricruz. la pregunta de Fabricio de por qué, digamos, directamente de por qué a la gente, mientras más mayor se hace, más le cuesta soltar las ideas anteriores, tiene de hecho una explicación fisiológica. Es porque conforme uno más envejece, menos plasticidad sináptica tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que las neuronas les va a costar más conectarse, digamos, de formas distintas. Se van a quedar en cierto modo estáticas con las conexiones que ya digamos, que tienen, digamos, no van a cambiar las conexiones. Esas conexiones son muy fáciles de cambiar en la gente joven. Y estos experimentos, Dios, esto se ha demostrado en muchos tipos de experimentos. Ya, por ejemplo, si nosotros nos pusieran un mecanismo en una bicicleta, de manera que si uno mueve la manivela hacia la izquierda, dobla hacia la derecha, a uno, digamos, por ejemplo, a mí me costaría un montón, digamos, aprender a utilizar esa bicicleta. A alguien mayor que yo probablemente le cueste más. Pero, digamos, y el experimento se hizo. A una persona como de 30 años le costó como 2 semanas aprenderlo. A una persona era un niño, digamos, unos 8 años, 7 años, lo aprendió como si nada. Y luego hicieron el experimento, ok, ya una vez aprendió esta bicicleta, utilice la bicicleta vieja. Y pasó que la persona mayor no podía utilizar la bicicleta normal. Y mientras que el niño podía, en 2 toques fue como, no, ya la puedo usar. Sí, claro. Entonces también hay una explicación ahí biológica. Ok. Sí, esa sí no la conocía, pero
Pero también es muy interesante la propuesta, digamos, de que tenga que ver con un funcionamiento en ese sentido cerebral. Perfecto. Muchas gracias, José Daniel. Con gusto. Perfecto. Maricruz, ¿vos volviste a levantar la mano o es la mano que tenías desde antes? La volví a levantar porque nada más quiero regañar rápidamente a todos que hablan de, los adultos y no sé qué. Si están en edad universitaria, ustedes son adultos, así que no se hagan. Vea, Comprendo. yo estudio en educación y honestamente se han hecho estudios de que supuestamente la adolescencia puede incluso prolongarse hasta los 25 años, así que yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, eso también es cierto. Hay una frase que decían que la gente no empieza a pensar hasta los 23. Es que en realidad el lóbulo frontal del cerebro no termina de formarse hasta los 25 años completamente, entonces en cierto sentido hasta los 25 años una persona todavía no logra controlar plenamente sus impulsos. Le voy a agradecer, le voy a decir a mis papás que eran los que decían esa frase. Ok. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a tener que cerrar acá porque si no vamos a seguir, o sea, podríamos seguir y la verdad es que tenemos que darle paso también a Aristóteles. Entonces, por ahora hagamos la pausa de 10 minutos. Agradezco mucho las participaciones y por ahora, pues entonces despeguémonos de la pantalla un ratito, descansemos 10 minutos y nos vemos a las 12:11 de nuevo.